Genoveva, qué gusto, bienvenida, bienvenido a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral Online. Hoy vamos a hablar de esos 25 años que está cumpliendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a conocer historias y perspectivas de este máximo órgano jurisdiccional en materia electoral de nuestro país. ¿Nos acompaña? Nos acompaña en esta oportunidad uno de los pilares del derecho electoral en nuestro país. Se trata del doctor Fernando Ogesto Martínez Porcayo, quien fue magistrado y también fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su momento. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en este día en el que estamos de fiesta. Es un honor estar con ustedes, Lucy. La verdad es que extraño las entrevistas, dijéramos, cara a cara que tuvimos durante muchos años, pero creo que este medio llega a muchísimas gentes y es, dijéramos, ideal, hay veces, para este tipo de actividades. Muchas gracias por invitarme, Lucy. Efectivamente, doctor, el tribunal se moderniza aprovechando pues el tema doloroso, lamentable de la pandemia, pero se moderniza y sigue dando pasos agigantados, acelerados para impartir justicia electoral, y esta es una prueba, la difusión de su trabajo jurisdiccional. Doctor, pues, ¿qué le puedo preguntar a quien vio nacer al tribunal, a quien lo vio crecer y prácticamente de la nada construyeron la justicia electoral? ¿Cómo fue esa historia? Brevemente, hablamos de 25 años, pero sin duda estamos hablando de un poquito antes, cuando empezó la justicia electoral en nuestro país. Mira, Lucy, la verdad es que sí ha sido una evolución muy interesante. Como tú lo decías, casi de la nada tuvimos que surgir. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene sus antecedentes un poco antes. En 1988 surge el Tribunal de lo Contencioso Electoral y después el Tribunal Federal Electoral. Cuando en realidad se fortalece, se constituye como una institución verdaderamente sólida, fue con la reforma de 1996. En ese momento, como tú lo sabes, pasamos a integrar el Poder Judicial de la Federación como un órgano especializado en la materia. Entonces, se dieron momentos muy interesantes de pasar de ser un órgano autónomo a ser un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, al nivel precisamente de última instancia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo momentos muy importantes en donde tuvo que crearse todo el concepto mismo de un tribunal especializado. Recuerdo que hubo momentos en que dudamos sobre la posible fuerza que tuviera el tribunal para poder hacer cumplir sus sentencias. Hubo casos como el de Yucatán, en donde precisamente el gobernador y el Congreso del Estado desacataron las resoluciones de nuestro órgano. Llegó el momento en que dudábamos si era posible hacer cumplir la resolución, y te comentaba que precisamente ocurrimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que de alguna manera pudiera traer el asunto y con su potestad pudiera hacer cumplir nuestra resolución. La Corte nos dijo que no, que definitivamente no existía esa figura en la materia electoral y en la materia jurídica, y que tendríamos que nosotros encontrar las formas de hacer cumplir la resolución. Esto llevó en un momento dado a hacer pensar que tendríamos que atraer al ejército mismo para hacer cumplir nuestra resolución y tomar, precisamente, desalojar las instalaciones que un congreso local, que un consejo electoral local espuriamente ocupaba. Afortunadamente se dieron algunas circunstancias jurídicas
que establecieron la necesidad de que la Corte sí tuviera que resolver sobre la constitucionalidad de la creación de la autoridad electoral local, y la Corte estableció que la autoridad nombrada por nosotros como tribunal era la única que tenía la facultad para llevar a cabo la elección. Finalmente, el momento feliz se da cuando precisamente se logra que haya elecciones en el estado de Yucatán y que se logre hacer una transición democrática en el poder ejecutivo del estado. Fue un momento muy interesante, muy feliz para nosotros porque logramos que el tribunal demostrara su fuerza. Fue un Ahora, momento clave, doctor, un momento clave, porque fue eso lo que hoy podemos ver las y los mexicanos, que ya lo vemos muy normal, que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones de las gubernaturas, las controversias, los medios de impugnación, lo vemos muy normal, lo vemos como el pan nuestro de cada día, pero eso costó mucho trabajo de las y los magistrados de aquel entonces. Yo le preguntaría si tuviéramos que mencionar algún momento dorado que nos haya trasladado a estos 25 años, ¿cuál recordaría, doctor? mira, hay varios. Yo te podría decir que uno que me pareció extraordinario y que realmente ha abierto, dijéramos, las instituciones y los partidos políticos a un verdadero juego democrático fue la posibilidad de sujetar a los partidos políticos al respeto de los derechos de los militantes de sus propias instituciones. La creación y ampliación, sobre todo, del juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano fue un avance extraordinario. En la ley resultaba poco preciso si era posible someter a los partidos políticos en relación a su vida interna a la potestad jurídica. Y costó mucho trabajo, porque decían que eso era una injerencia en la autonomía de los partidos, que era meterse en la vida interna de ellos mismos y que de alguna manera era entrometerse en la libertad democrática que les correspondía. Sin embargo, nosotros tuvimos una concepción clarísima de que los militantes de los partidos tienen los derechos que sus estatutos les establecen y que merecen toda la protección que la ley les pueda otorgar y que en máxima un tribunal de carácter electoral sería el medio idóneo para esa protección. Entonces, la ampliación de ese juicio de protección de los derechos políticos por vía jurisprudencial ya después se puso en ley. Para mí fue un momento dorado. Pues yo insisto en que todo eso que ustedes hicieron fueron los cimientos de lo que hoy concebimos como ciudadanía, como todo un país acerca de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hay que decirlo, en todo el mundo es conocido, en nuestra región es muy conocido y sus sentencias, bueno, pues son premiadas y reconocidas ya a 25 años de historia. Yo le quisiera también preguntar un poco, esas sentencias fueron avanzando poco a poco y decía yo de la nada, no había jurisprudencia, no había leyes en la materia. Cuéntenos, ¿cómo se puede impartir justicia electoral así? Bueno, la verdad es que tuvimos una integración, como diría el maestro José Goldenberg, virtuosa. La verdad es que mis compañeros magistrados tenían muy clara la misión de que el sistema democrático mexicano tenía que correr por el cauce y protección de la Constitución y de la ley. Fuimos creando, dijéramos, una doctrina judicial muy clara. Comentábamos de que, por ejemplo, en los derechos políticos establecimos que estos solamente se pueden ampliar, nunca se pueden restringir, y que el tribunal estaba para garantizarlos, para que fueran efectivos. Esa, por ejemplo, fue una visión compartida que nos permitió avanzar y ir creando la jurisprudencia. Segundo, que los partidos políticos deben de estar sometidos precisamente en su vida interna a procesos democráticos, y ordenamos a varios partidos el reformar sus estatutos para que en verdad
hubiera mecanismos democráticos para la postulación de sus candidatos y para la selección de sus autoridades internas. Esto también fue muy importante. La transparencia en materia electoral, como todos sabemos, el sistema mexicano es un sistema mixto donde preponderantemente los partidos reciben financiamiento público y como tales tienen que rendir cuentas y ser transparentes en el manejo de esos recursos. Se establecía en un principio que eran, al entrar al patrimonio de los partidos políticos, cambiaban de estatus y se volvían algo como privado. Y pues de ninguna manera había que perseguir por todos los medios precisamente la rendición de cuentas que ahora es una realidad. Te puedo platicar otras instituciones que fueron naciendo en virtud de la jurisprudencia del tribunal. Por ejemplo, el administrativo sancionador. En un principio le correspondía exclusivamente al entonces Instituto Federal Electoral y no había un procedimiento específico para sancionar a los partidos cuando cometían ilícitos. Entonces, con un, dijéramos, diálogo jurídico entre autoridades electorales, el Instituto Federal Electoral y el tribunal, se logró construir toda una reglamentación muy específica, cuidando las garantías del debido proceso, audiencias, pruebas, alegatos, que permitieron precisamente que se fortaleciera el apegarse a la ley, no solamente en materia de elección y selección de candidatos, sino en el manejo de los dineros y en la sanción que se pudiera dar. Recuerdo que también fue muy novedoso en el caso de los amigos de Fox vencer el secreto fiduciario. Los únicos que lo podían vencer eran las autoridades judiciales o las autoridades hacendarias. El Instituto Federal Electoral no podía pedir que los bancos le informaran sobre el manejo de sus cuentas de los partidos políticos. Y nosotros dijimos que sí tenían esa facultad y que se vencía a través de un juicio específico en la materia. Entonces, todos estos elementos fueron primero dados en jurisprudencia y después fueron subidos a ley. Se hizo un proceso de reforma electoral que permitió precisamente tener una autoridad administrativa sólida, robusta, con verdaderos, dijeron en ese momento, dientes, que pudiera hacer que los actores políticos se sometieran a la ley. Pues ahí estaban los primeros ya pasos de crecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hoy está cumpliendo 25 años. Vamos a una pausa, doctor, y regresamos para conocer más historias y perspectivas de esta fiesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años. Regresamos, estamos hablando de estas historias y perspectivas al cumplir el Tribunal Electoral 25 años. Estamos conversando con el doctor Fernando Ogesto Martínez Porcayo y yo le quiero preguntar, doctor, no podemos evitar, no podemos omitir mencionar a quienes formaron parte de esa integración que usted estaba a la cabeza de 2000 al 2004. Yo quiero recordar en este momento pues a los magistrados Leonel Castillo González, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José de Jesús Orozco Enríquez, Mauro Miguel Reyes Zapata y Eloy Fuentes Cerda, y el inolvidable, entrañable José Luis de la Peza, que ha marcado la vida de muchas personas, incluyéndolo a usted, incluyéndonos a todos en este tribunal electoral. Lo unía a usted una gran amistad, pero también una complicidad en el tema jurisdiccional, y cómo no vamos a mencionar a don José Luis de la Peza y preguntarle cómo se lograba esa cohesión con perfiles tan combinados. Por favor, doctor. Bueno, la verdad es que Lucy,
mencionas a amigos entrañables y bueno, la memoria de don José Luis, como tú dices, un hombre ejemplar, un hombre sabio, justo y sobre todo generoso, un maestro verdadero. Yo creo que su vocación más que magistrado siempre fue la de maestro. Fue una integración que también tuvo pues mucha suerte, porque como tú dices, veníamos de pues diferentes caminos de la vida y que nos unimos y tuvimos la fortuna de poder coincidir. Mira, te platico, por ejemplo, la pareja que de alguna manera formaba Leonel Castillo y Mauro Miguel Reyes Zapata es muy interesante porque ellos habían sido desde oficiales en el Poder Judicial hasta jueces y magistrados, gente muy reconocida, pero que tenía cierto prurito en relación con el juicio de amparo. El juicio de amparo, a lo largo de su historia, había adquirido vicios verdaderamente negativos que impedían una pronta y rápida y justa impartición de la justicia. Entonces ellos tenían el deseo de no repetir esos errores y esos vicios que encontraban en la justicia federal. Y bueno, eso hizo que el tribunal se volviera antiformalista. Esa característica yo creo que la aportaron de una manera muy, muy intensa. Te digo, el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata y el magistrado Leonel Castillo, Leonel Castillo. Leonel Castillo. Ahora, otra pareja muy interesante de magistrados era Alfonsina Berta Navarro y Eloy Fuentes Cerda. Ellos tenían una formación muy formal, muy estricta, muy apegada a la ley. Y era muy difícil que ellos se apartaran a interpretaciones novedosas, te voy a decir, en relación con la legitimación y eso. Eran muy estrictos, pero también aportaron una disciplina para que las resoluciones del tribunal fueran impecables en relación con la forma. Entonces, ellos de repente detenían los ímpetus de novedad que de alguna manera nos invadían a todos. Y después, otra pareja, por decirlo de alguna manera, era la que integrábamos José de Jesús Orozco y tu servidor, porque en realidad nosotros proveníamos de la academia, éramos profesores y los dos profesores de filosofía del derecho. Entonces teníamos una formación, dijéramos, inicial muy kelseniana, muy formalista, en donde el contenido del derecho pasa a un segundo plano. Entonces, sin embargo, y esto quiero reconocerlo, el magistrado Orozco tenía una visión muy novedosa. Había leído sobre todo a los garantistas como Ferrajoli, ¿verdad? Que habían creado los Sartoris una nueva teoría del derecho. Y entonces me convenció de que no podíamos seguir siendo kelsenianos y positivistas, que teníamos que tener una visión mucho más amplia que después fue bautizada como garantismo. Entonces, tenemos ahí tres visiones muy interesantes que se conjugan y tuvimos la suerte extraordinaria con don José Luis de la Pesa. Don José Luis de la Pesa era un profesor muy afamado, de mucha experiencia, muy reconocido de la Escuela Libre de Derecho. Él daba derecho civil y derecho romano y tenía muy clara la historia de lo que es nuestra rama y entendía muy bien la justicia y tenía, pues de alguna manera sentía que había barreras de carácter formal que impedían que pudiéramos entrar al análisis de fondo de los asuntos, a la sustancia, por muchas cuestiones técnicas. Entonces, don José Luis, con todo que era un jus naturalista, se combina y guía muy bien los esfuerzos de todos nosotros, y la verdad es que creamos un tribunal que se sentía con la seguridad de que estaba abonando al avance democrático de nuestro país
y que además podía lograr hacer justicia verdadera. Fue entonces que se dio esa integración y te puedo decir, Lucy, fuimos y somos grandes amigos porque precisamente nos unió esa línea, esa idea de servir a México. Pues, doctor Ogesto, nos está revelando momentos importantísimos, verdades, historias. Qué bonita perspectiva nos ofrece de lo que cada magistrado, haciendo equipo con otro, fue dando y aportando a nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahora, bueno, pues una frase que usted sabe y todas y todos conocemos: las personas pasan, las instituciones permanecen. ¿Qué opina de esta frase con motivo de los 25 años del Tribunal Electoral? Mira, Lucy, profesor de Derecho Público alemán, cuando explicaba el Estado, decía, el profesor Jelinek, que lo importante es que las instituciones evolucionen. Y él le explicaba que la evolución se demuestra con dos circunstancias muy claras. Primero, que exista, dijéramos, la persistencia, la permanencia de la institución y que ésta se ensanche, que se solidifique, que consolide sus facultades. Y en este caso el tribunal ha ampliado de manera enorme su función y precisamente su servicio para los procesos democráticos del país. Es realmente un garante de que en nuestro país las elecciones se realizan conforme a la Constitución y la ley lo mandatan. Está para proteger los derechos de los individuos y últimamente, precisamente en esa permanencia y en esa evolución, de proteger los derechos de las minorías, de los menos privilegiados, la protección de los indígenas, de los grupos vulnerables, de las mujeres, de protegerlas en contra de la violencia política, de proteger los derechos de género, de la paridad, han sido verdaderas innovaciones, no nada más en nuestro país, sino a nivel internacional y mundial. Bueno, pues Lucy, la verdad, Ajá. muy satisfechos de ver cómo el tribunal, como tú dices, es una institución y pueden pasar muchas personas, pero la institución prevalece y se fortalece. Así es, y podemos decir que somos un tribunal y muy electoral que está ahorita buscando estos testimonios, estas perspectivas para precisamente hacernos más fuertes cada día. Y bueno, el legado que nos deja su participación en el Tribunal Electoral, actualmente, bueno, pues usted es conferencista, especialista en derecho electoral, pero en todo momento le acompañará al Tribunal Electoral y no me dejará mentir, doctor, pues hasta hijos abogados tiene. Este tribunal le dio mucho a su vida y seguirá acompañándolo. Así es, Lucy, la verdad es que estoy muy agradecido con el tribunal. Tuve la fortuna de que muchas de las personas que contratamos, que formamos, son ahora magistrados, no solamente y funcionarios, no solamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino en todo el país. A través de su función como escuela judicial, el tribunal ha contribuido a que en todas las entidades federativas exista un estándar de interpretación. El tribunal ha contribuido de manera importante al fortalecimiento de las instituciones de las entidades federativas. Y bueno, su aporte en la academia ha sido también muy importante. ¿Cuántos de sus magistrados no son profesores? ¿Cuántos de los señores secretarios no imparten clases en todos los institutos y universidades del país? El tribunal está presente no solamente con sentencias, sino precisamente con enseñanzas, con metodología, con apertura y con un nuevo lenguaje que precisamente incluye al ciudadano. Estamos, la verdad, muy orgullosos y el tribunal siempre está conmigo. Bueno, pues yo quiero agradecerle muchísimo su presencia, doctor Fernando Ogesto Martínez Porcayo. Gracias por aportar sus
sus vivencias, sus experiencias, sus perspectivas, sus historias a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Permanezca cerca de nosotros y desde luego usted también siga cerca de nuestras transmisiones. Nos despedimos y ya lo sabe usted, nos vemos la próxima.